porque al final, pues el género es una construcción social, ¿no? Okay. Entonces, el género son todos estos aspectos o estereotipos culturales que se nos asocian como hombres o como mujeres. Puedo ser una mujer que no se identifica con esos mandatos de género. Diferente, que todas las personas se sientan en la libertad de poder ser, sentirse como ellos quieran o ellas quieran. Es miedo porque entiendo que hay toda una sociedad y como dices, ¿no? Que lo ven como catastrófico. Y tal vez, por ejemplo, decir a mí, hay personas que me han dicho, oye, se me dificultan muchísimo los pronombres neutros, voy a hacer mi mayor esfuerzo, y yo, sí, está bien. Porque entiendo que, pues, cuesta trabajo conjugar. Sí. Se piensa en muchísimas cosas. Quiero decir todo. Decirle al mundo. Tengo muchas cosas que decirle al mundo. ¿Qué te deja? A ver. ¿Y qué opinas de la carta? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo a mi Mood. Yo soy Damari y al lado mío está León, que te quiero agradecer por haber venido. De verdad estoy súper contenta. Creo que nos vas a dar información que desconocemos y que nos va a ayudar a muchos de nosotros pues, a poder dominarlo y hacer conciencia. León, platícanos un poquito los temas, sobre todo de los tabús de la sexualidad. Ahora sí que terapeuta y sexóloga, entonces quiero que me platiques porque yo de verdad no conozco mucho del tema, entonces platícame. Vale, pues primero que nada, Mari, muchas gracias por permitirme estar aquí, por la invitación. Estoy muy contenta, ¿no? Porque creo que la sexualidad es un tabú en sí, ¿no? O sea, el cómo nos aproximamos a ella, la información que tenemos de ella es tabú, entonces me alegra que hayan estos espacios en los cuales hablar sobre eso, ¿no? Partiendo de ahí, pues yo pensaba hablar sobre justo cómo, reflexionando en lo que iba a platicar hoy, pues como la sexualidad, como lo que tenemos de la sexualidad es en base a la información a la que hemos tenido acceso, ¿no? Y la información a la que hemos tenido acceso, pues es, primero, pues yo creo que en la escuela, ¿no? O sea, como estas pláticas que van enfocadas a la sexualidad en la primaria, ¿no? Pero justo como mirar cómo todas esas pláticas, los acercamientos que tenemos en la escuela o en lo social incluso, van dirigidas hacia la reproducción, Okay. y van dirigidas hacia justo como ciertas normas o ciertos mandatos de género, ¿no? Okay. Partiendo de ahí, ¿no? O sea, como el primer tabú que viene a mi cabeza es como de, bueno, la sexualidad es cis heterosexual, ¿no? Okay. Pensando en que es cisgénero, que se refiere a las personas que coinciden con el sexo, con el género que les asignaron al nacer, ¿no? Cuando una persona tiene vulva y le dicen es una niña, entonces coincide con ese género, ¿no? Se siente pues identificada con ese género. Heterosexual, ¿no? Como se relacionan hombre con mujer y mujer con hombre, ¿no? Y también que es binaria, ¿no? O sea, es decir, que solo existen dos géneros y que son hombre y mujer, Okay. ¿no? Entonces, partiendo como de ese primer tabú, ¿no? Creo que también a partir de ahí se rompen varios tabúes, varios pues mandatos que tenemos, ¿no? A mí me encanta que puedas estar aquí explicándonos, porque todo nace de eso, poder entender cómo todo esto se divide, poder entender cómo todo esto se forma, cómo todo esto crece, porque para poder opinar, para poder acercarse, para poder comunicar, primero creo yo que hay que tener la información correcta. Uh-huh. Entonces, sí me gustaría que nos puedas platicar, por ejemplo, algunos mitos de la sexualidad, que tú digas, es que este mito se dice, pero en mi opinión no es así. Uh-huh. Claro. Sí, pues mira, yo creo que justo ahorita afortunadamente hay más información al respecto, ¿no? Hay más información sobre qué es la sexualidad, ¿no? Sobre justo rompiendo todos estos tabúes. Como te decía, pues bueno, partiendo de eso, ¿no? De la heterosexualidad, del binarismo, ¿no? De que la sexualidad tiene fines reproductivos, ¿no? Partiendo de por ejemplo, pienso en cómo desde que somos niñas, niños, niñes, la sexualidad es algo que nos enseñan como, bueno, es algo que es ser hombre-mujer y es relacionarte con el género opuesto y reproducir, ¿no? O sea, tener hijas, hijos. Entonces, justo como con toda esta premisa, primero que nada queda fuera pues todo el placer, ¿no? O sea, como el placer, el erotismo, factores que son súper esenciales en la sexualidad, y quedan de fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese sería un primer mito, ¿no? Como que la sexualidad va enfocada hacia la reproducción, okay. ¿no? Como sí. La mirada que nos dan en la educación sexual o que nos dieron en la educación sexual, manifestando que sea diferente a partir de ahora, ¿no? Con nuestro trabajo como sexólogos,
tiene una mirada muy biológica, ¿no? Como, como alrededor de los órganos sexuales y de la reproducción. Okay. ¿No? Entonces, rompiendo ese primer tabú, diría como, bueno, la sexualidad no solo es reproducción, puede ser, y no solo es biología, ¿no? Puede ser una parte, una dimensión de ella, pero hay otras partes y otras dimensiones que engloban el placer, que engloban el erotismo, ¿no? De cómo nos relacionamos con otros seres humanos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Lo que decía hace un momento de que es cis heterosexual, ¿no? Que también existimos las personas trans, ¿no? Las personas que no nos identificamos con el género que nos fue asignado al nacer, porque al final, pues el género es una construcción social, ¿no? Okay. Entonces, el género son todos estos aspectos o estereotipos culturales que se nos asocian como hombres o como mujeres. No como el azul y el rosa, eso del gender reveal, ¿no? No sé, los juguetes de niño, siempre construcción, y las juguetes de niña, cocina, ¿no? Como cosas así. Entonces, son como todos esos aspectos culturales que nos colocan encima, como eres niña, entonces tienes que ser esto, tienes que jugar con muñecas, con cocina, tienes que ser sensible. Como que estás predestinado a eso. Exacto, ahí, sorry. Exacto, es como una prescripción, ¿no? Así sí. de eres niña, todo esto se asigna hacia tu persona, ¿no? Entonces, como a partir de eso, bueno, existimos las personas que no, y que no tenemos que necesariamente ser trans, ¿no? O sea, puedo ser una mujer que no se identifica con esos mandatos de género, ¿no? Entonces, así es como yo rompería, por así decir, ahora sí que con la información que hay ahora bueno, existen las personas que no se identifican con estos mandatos culturales que nos prescriben con el género. Existimos las personas que nos relacionamos no de manera heterosexual, ¿no? Sino que nos relacionamos de una manera distinta con diferentes géneros, con el género opuesto o con otros. Y también podemos tener una vida sexual o una sexualidad que se rija por el placer y por el erotismo, ¿no? Y no necesariamente la reproducción tiene que estar involucrada. En algún acercamiento yo he escuchado opiniones de amistades que se encuentran como en esa posición y dicen, es que me da miedo, es que no me van a aceptar, es que no me van a creer, o siempre pasa esta parte de, es que creen que es imposible porque soy mujer, porque está preestablecido por cuestiones culturales, y por eso te digo, me encanta cómo lo comunicas, porque mucha gente dice, no, es que es vamos a ponerle, es como si fuese una ley escrita, pero tú lo hablas desde un punto, pues es que es una situación cultural que creo que nadie se está dando cuenta que puede cambiar, ¿no? Entonces, que puede ser diferente y que no necesariamente debe ser algo catastrófico, que la gente así lo ve, ¿no? Que dicen, no, pero creo que es eso, que están tan acostumbrados a una cultura, a una época, que cuando vienen las nuevas, pues obviamente dicen, ¿qué está pasando, no? Me gustaría que me pudieras compartir, si es posible, porque entiendo que en cuestiones de terapia, pues, información es respetar la opinión de los demás. Cuando la gente se te acerca y te platica sobre estos temas y te dicen, tengo miedo, ¿cuál es tu mejor consejo? Bueno, mi mejor consejo yo creo que es acompañar, ¿no? Okay. O sea, acompañar y estar ahí porque el miedo lo entiendo. Incluso ahorita que me decías, ¿no? Como que entiendes que hay confidencialidad con mis consultantes y todo, podría incluso hablarte de mi persona, ¿no? O sea, yo soy una persona no binaria que también tuve miedo y que también me cuestionaba y decía, no me siento mujer, no soy mujer, ¿no? No voy con todos estos estereotipos, y entonces empecé a preguntarme si era un hombre y dije, no, tampoco soy un hombre. Okay. Y me encuentro justo en esto de no caber en estas descripciones culturales, ¿no? En esto que se supone que tenés que ser. Y justo esta cuestión de la identidad no binaria es como no caber en ninguna, ¿no? Decir como, oye, no entro aquí, no entro acá, existo, tiene sentido lo que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, cuando un consultante o una consultante llega y me dice, sobre todo chicas, chicos y chicas trans, me dicen como su experiencia de, oye, me pasa esto, pues lo primero que hago es empatizar, ¿no? Entenderles y decirles, oye, sí, claro que tienes miedo, porque entiendo que hay toda una sociedad, y como dices, ¿no? Que lo ven como catastrófico. Me hizo pensar en series, películas, ¿no? Con personajes trans o personajes gays, LGBTIQA, que de repente son historias como súper tristes, ¿no? Historias de, ay, la salida del closet, ay, sufrió tanto, ay, y es como, oye, no solamente tenemos historias tristes, claro. No, al contrario, tenemos muchas historias de amor, de celebración, cuando salimos, cuando nos encontramos a nosotros mismos, ¿no?
Entonces yo creo que lo que hago primero que nada es empatizar, validar, ¿no? Decirle sí, o sea, lo que tú me estás diciendo está bien, ¿no? O sea, porque si tú así lo sientes es correcto, ¿no? O sea, no tiene por qué haber una negación hacia la otra persona, hacia su existencia. Okay. Entonces yo creo que lo primero que hago es validar, empatizar y acompañarles, ¿no? Y muchas veces también compartir mi experiencia, ¿no? Decirles, me ha pasado con consultantes que no se sienten en la confianza de decirme en las primeras sesiones, oye, soy trans, soy un chico, soy una chique. Entonces, lo que yo hago es ponerme a mí también, ¿no? Decirles, oye, mira, yo soy una persona no binaria, soy pansexual, lo vivo así. Y entonces ellos conectan se sienten, contigo. Exacto, dicen, ok, esta persona se siente igual te que sacan yo. la lista, ¿no? Exacto, entonces ya como que ya la conversación fluye, ¿no? Y hacemos como ese clic. Entonces es muy padre también conectar desde ahí. Pero sí me pasaba que como tengo amistades que son gays, amistades que se identifican de otra forma, yo nunca sabía de qué manera acercarme, porque me daba miedo y sigo, es más, te confieso que en este momento me da mucho miedo, me da mucho pánico, porque es un tema que para mí sí es nuevo, porque en el sentido de que no estoy rodeada un 100% de ello. Entonces cuando me toca, te juro que yo ahorita estoy en un reto. O sea, yo me siento así como que, Damari, lo vas a hacer, lo vas a lograr, pero lo hago con mucho entusiasmo, porque lo quiero hacer, y lo quiero hacer de corazón. O sea, ¿en qué sentido? Como poderme sentir yo en confianza como con cualquier otra persona, porque qué miedo tengo yo de comunicar y lastimar, como bien te dije al inicio. Me da miedo incomodar, que como que es lo primero que puede suceder. Tengo una persona muy cercana a mí que se está descubriendo, y en el proceso de descubrirse, me da pavor tocar temas con ella. ¿Por qué? Porque siento que ella piensa es que no me entiende. Pero precisamente puedo no entenderla porque no tengo el contexto. Y a veces intento platicar y decirle o preguntarle, es más, ella está tratando de descubrirse, ella está sintiendo y me ha comentado que siente como atracción hacia su mismo género femenino. Entonces a veces entre plática, yo platico mucho de mi relación con mi novio. ¿Y qué pasa? Que al ser una persona muy cercana a mí, de pronto en el chisme se me va la onda. Y le digo, oye, ¿y tú ya estás buscando novio? Y entro en shock. Y yo, y empiezo a transpirar porque digo, ya. O sea, ya la estoy haciendo sentir mal, ya la estoy señalando, ya la estoy juzgando, ya la estoy incomodando. O sea, hasta empiezo yo a sudar. Claro. Pero no es mi intención. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que me puedas compartir con esta anécdota? ¿De qué forma podría una persona que quiera acercarse a esta parte de saber comunicarse adecuadamente? Me comentas la empatía, sí, pero ¿de qué forma puedo yo conectar con personas que están al lado mío y que yo todavía no tengo como el dominio? Porque de verdad que a mí hasta me frustra como... no sé si dirigirte la palabra, porque si te la dirijo voy a hacer algo malo por ti, y por no querer herir no lo hago. Entonces sí me gustaría que me digas, por ejemplo, a lo mejor hayan personas como yo que dicen prefiero no opinar, prefiero no meterme, y se quedan como que atrás por miedo. ¿Qué consejo darías tú para poder lograr acercarnos de la manera adecuada? Sí, y es que con esto que me comentas me hace pensar como en, wow, ¿no? O sea, lo que lo que sientes, ¿no? Que me da la impresión de que sientes, ¿no? Al tener miedo de equivocarte o de lastimar y de por eso no acercarte también, ¿no? En ocasiones, ¿no? Decir de que chispas mejor no, tal vez no le hablo, no le digo este comentario porque, ¿no? Entonces, para no lastimar, pienso como primero deshacernos de todos los prejuicios que tenemos, ¿no? O sea, también me hacía pensar en que la sexualidad, la información que nos han dado de la sexualidad y cómo nos hemos educado en ella, desde este paradigma biologicista, ¿no? que nos han impuesto, nos han hecho asumir cosas. Yo asumiendo que eres mujer, yo asumiendo que te gustan los hombres, que te relacionas con hombres, ¿no? Entonces, no asumamos nada de nadie, ¿no? O sea, así como, bueno, yo no te conozco en ese momento, ¿no? O sea, vengo a conocerte y cuando te conozco, entonces, ¿cómo puedo llegar a conocerte yo? Platicando contigo, ¿no? Pero no platicando desde yo asumiendo quién eres, sino yo viniendo y diciendo, oye, bueno, Damari, cuéntame, ¿quién eres? ¿Cómo te gustaría que te llame? ¿Sales con alguien? ¿Quién es esa persona?
¿no? Sin asumir necesariamente que porque tengo un cuerpo que han dicho que es femenino, yo tengo que cumplir con esas normas de ser mujer y de relacionarme con hombres, ¿no? Entonces, como primero que nada, como deshaciéndonos de todos esos prejuicios, dejando de asumir todas esas normas que se nos han impuesto como sociedad y que venimos cargando desde años y años atrás, y darnos la oportunidad de darle espacio a la persona para que entre, ¿no? Entonces, justo pensaba en eso, ¿no? Porque informarnos también es bueno, ¿no? O sea, como, bueno, informarnos sobre, bueno, qué es lo que, cuáles son las formas de nombrarse hoy en día, ¿no? Que es una persona trans, etcétera. Sin embargo, yo creo que la mejor manera de informarnos sobre la sexualidad es acercándonos a las personas, entre nosotros, ¿no? O sea, como acercándonos, platicando y diciendo, oye, escucho que eres una persona no binaria. ¿Cómo es ser una persona no binaria para ti? ¿Cómo es para ti, por ejemplo, que te gusten las personas de tu mismo género? ¿Cómo es para ti? ¿No? Y a partir de eso, entonces, ya ir conociendo a la persona, ¿no? Yo creo que con eso, más que nada, como sin asumir y acercándonos a la persona con el objetivo de conocerla y de que ella nos muestre lo que ella quiere mostrar de ella misma. Con eso creo que es lo más valioso para poder acercarnos y siempre con respeto, ¿no? Y justo con esta, pues como poniéndonos al servicio de esta relación, ¿no? Es decir, yo quiero conocerte, pues voy a conocerte. Y que obviamente si esa persona viene y me dice, oye, pues sí, soy una mujer lesbiana, soy una persona no binaria, va a mover algo en mí, ¿no? O sea, yo lo recibo y digo, chispas, me está diciendo algo que no conozco, me está diciendo, como dices, algo que no sé nombrar, que no sé cómo nombrarle. Es también reconocernos desde ahí, ¿no? Primero, saber que no sabemos todo, que no podemos asumir todo. Y tal vez, por ejemplo, decir a mí, hay personas que me han dicho, oye, se me dificultan muchísimo los pronombres neutros, voy a hacer mi mayor esfuerzo, y yo, sí, está bien. Porque entiendo que, pues, cuesta trabajo conjugar, sí, ¿no? O sea, lo entiendo. Entonces, pero cuando hay esa honestidad, esa sinceridad de decir, oye, quiero estar contigo, solamente dame chance que me acostumbre, va, claro que sí, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, con esa sinceridad y pues permitiendo también que la persona nos diga y viendo también qué pasa con nosotras, ¿no? Claro. O sea, es decir, bueno, eso me está moviendo, ¿qué es lo que me mueve de esto? ¿no? Sí, es muy importante esta parte de poder dejar de asumir, hacer conciencia que lo estamos haciendo. Porque creo que el primer paso es hacer conciencia de las cosas. El entender lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y por qué está sucediendo de esa forma. Como dices, oye, qué padre que estés viviendo esta experiencia, qué padre que estés atravesando por esto, qué padre que te estés conociendo, porque ciertamente para nosotros no es fácil adoptarlo o adaptarlo, vamos a ponerle, pero para ellos, ellas tampoco es fácil que los demás, porque muy poca gente se abra a estos temas, muy poca gente se permite poder conocer, de verdad. Sí. Entonces, sí te agradezco mucho que hayas venido, que me hayas regalado de tu tiempo, porque lo valoro mucho, que estés aquí platicándome a mí y a todos nosotros estos temas, ¿no? Que mi podcast pueda transmitir que no solo todo es también emociones, negocios, familia, que también puede ser otro mundo. Y dentro de ese mundo todos nos conectamos por lo mismo que son las emociones, ¿no? Todos nos conectamos por cómo te sientes hoy, cómo me siento yo. Que por cierto me encantaría preguntarte cuál es tu mood el día de hoy, cómo te sentiste que yo te invitara al podcast a hablar de este tema. Pues era un primer momento nervioso, ¿no? O sea, como emocionada, pero así como, órale, pues, ¿qué podemos hablar, no? Como te decía, me puse a reflexionar y como me puse a reflexionar dije, wow, hay un montón de cosas de qué hablar y me emocioné más. Ahorita me siento como bastante relajada, tranquila, ¿no? De estar platicando sobre todo esto. Y como te decía, emocionada y feliz. Qué bueno, me da mucho gusto. Espero volverte a tener pronto. Ahorita vamos a hacer una actividad así rapidísima, que es una ruleta. La voy a girar y de lo que te caiga, pues vamos a platicar. Te digo, hay retos, los retos son preguntas, preguntas random. Mi mood, si te toca mi mood me gustaría que me platiques cuál va a ser tu mood el resto del día. Okay. En historias random, igual yo te preguntaría, pregunta incómoda, la pregunta incómoda ahí siempre yo digo, te la puedo leer, si quieres responderla, la respondemos y si no pasamos. Y mood, pues es básicamente lo mismo que mi mood, ¿correcto? Vale. La voy a girar.
Te tocó una historia random. Ok. Me gustaría que me pudieras decir, por favor, un número del 1 al 15. 13. 13. Wow. Si pudieras expresar un mensaje emocional a todas las personas del mundo, ¿cuál sería y por qué es importante para ti? Órale, un mensaje emocional a todas las Sí. personas del mundo. Sí. No sé, pienso en muchísimas cosas. Quiero decir todo. decirle al mundo. Tengo muchas cosas que decirle al mundo. Sí, ¿qué les diría? Yo creo que... yo creo que les pediría, o sea, le diría al mundo que nos miremos un poco más, Ok. ¿no? O sea, que nos demos la oportunidad de mirarnos, de conocernos, como te decía, ¿no? O sea, de deshacernos de tanto que nos hemos construido, de tanto estereotipo, de tantas normas, de tanto todo, prejuicios, ¿no? Y darnos la oportunidad de sentarnos, ¿no? Cara a cara y mirarnos, ¿no? Y platicar, ¿no? Como deshacernos de esa barrera de los prejuicios que siempre está presente, ¿no? O sea, siempre cuando hablamos con alguien, cuando miramos a alguien, traemos un marco de nuestra propia historia, de nuestros propios prejuicios, y desde ahí miramos todo. Y es inevitable, ¿no? Porque al final, pues cada quien trae su marco, pero de repente hacerlo un poquito para atrás y darnos la oportunidad de mirar a la otra persona y que esa persona nos toque y que esa persona nos enseñe y nos permita saber más, yo creo que eso le diría. ¿Y por qué es importante para ti comunicar esto? Pues es importante para mí porque me gusta sentirme mirada, yo creo, sobre todo a raíz de que me he cuestionado mi identidad de género, que he cambiado mi expresión de género. Me gusta sentirme en lugares en donde la gente me da ese espacio para ser sin prejuicios, sin asumir cosas, sin, no sé, incluso sin rechazo, ¿no? O sin juzgarme. Entonces es importante para mí porque creo que cuando nos damos esa oportunidad de mirarnos y ese espacio, pues se construyen cosas muy bonitas, ¿no? O sea, se construyen relaciones muy bonitas. Entonces, por eso es importante para mí. Me gustaría preguntarte, como bien inicié el capítulo, temas nuevos para mí. No, de mi parte no tengo como mucho de qué preguntar porque realmente es nuevo. Claro. ¿Correcto? Entonces sí me gustaría que tú me pudieras compartir como algo más de, por ejemplo, esta parte hablabas del placer, ¿no? Sí me gustaría que me pudieras compartir un poquito acerca de eso desde tu punto de vista. Sí, pues mira, igual justo hace rato que te estaba escuchando, pensaba en cómo la sexualidad va acompañando siempre a la época, ¿no? Al contexto, es decir, la sexualidad que se vive hoy no es la misma que se vivía hace 20, 50, 100 años y no va a ser la misma que se viva en 5 años, ¿no? Sino que va cambiando conforme al contexto, ¿no? Y justo esto que dices, ¿no? Que hay personas muy arraigadas, ¿no? Que conservadoras, ¿no? Que se quedan como justo en estos prejuicios, en estos estereotipos. Y yo también me ponía a pensar en que, bueno, es esto que las personas no binarias, el no coincidir con el género, las relaciones pues homoeróticas, ¿no? Entre mismos géneros, siempre han existido, ¿no? E incluso existieron mucho antes de que se instauraran estos mandatos de género y estos estereotipos. Entonces, las comunidades previas, por ejemplo, al colonialismo, previas al Estado, ¿no? A que el Estado gobernara y que fuera esto, tenían mucho de ese tipo de sexualidad, ¿no? Como la sexualidad fluida, diversa, y viene entonces el Estado a evangelizar, a colonizar, y entonces cambian todas las normas, ¿no? Porque obviamente vienen con un poder, a instaurar un poder, a esclavizar, pues a instaurarse aquí, y entonces cambia el discurso. Y entonces ya empieza a estar mal visto, empiezan a haber muchos prejuicios alrededor de este tipo de vivencias de la sexualidad, ¿no? Entonces me quedé como con esos dos mensajes, ¿no? Uno, que siempre hemos existido y siempre hemos estado aquí, y dos, pues esta parte de cómo la sexualidad es fluida, ¿no? Pensaba yo también en eso como un punto para el podcast, ¿no? La sexualidad es fluida y se va construyendo y reconstruyendo todo el tiempo en la vida, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo puedo tener, pues, incluso estas etiquetas, ¿no? Que nos ayudan a identificarnos, a nombrarnos, a saber cómo, pues, nos ayudan a tener
una seguridad tal vez. Hay personas a las que no, hay personas a las que sí, ¿no? Entonces yo puedo tener una etiqueta y de repente decir, oye, esta etiqueta ya no me hace sentido, ya no soy la misma persona, ya no entro en esta etiqueta, entonces voy a cambiar a esta otra, o voy a deshacerme de esta y ya no nombrarme así, ¿no? Entonces como el mirar cómo nuestra sexualidad cambia, ¿no? O sea, de repente hay casos en donde dicen, ay, es que se dio cuenta de que era gay, ¿no? Y llevaba no sé cuántos años siendo heterosexual, ¿no? Y no necesariamente es que haya sido una mentira o que al fin se haya dado cuenta o algo similar, puede ser que sí, pero sino que también cambiamos, ¿no? Sí. Y podemos de repente fluir también en esa sexualidad. Claro. Y sobre eso del placer, también venía con la idea de hablar sobre el deseo sexual, ¿no? Y de cómo me parece que uno de los tabúes de la sexualidad es que el deseo sexual es también solo para ciertas personas, ¿no? El deseo sexual es para personas, primero jóvenes, ¿no? Que si nos damos cuenta, el deseo sexual lo tenemos como identificado en una edad reproductiva, en una etapa reproductiva. Porque antes de que eres una persona, cuando eres una infancia, una persona no reproductiva, pues no hay deseo sexual, ¿no? Claro. Entras a la edad reproductiva y entonces empieza a haber deseo sexual, y cuando sales de la edad reproductiva, es decir, que ya estás en la tercera edad, ya no hay deseo sexual, en el mito. En el mito, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo es que, y ahora, o sea, decimos como, bueno, ¿cómo es que en la edad reproductiva es que tenemos el deseo sexual, ¿no? Por supuesto que no, ¿no? O sea, las personas de la tercera edad también tienen deseo sexual, ¿no? Y tienen toda la capacidad de relacionarse erótica y sexualmente con otras personas, ¿no? Y como que me da como decir, qué casualidad que en la edad reproductiva, desde el modelo reproductivo biologicista, solo en esa edad hay deseo sexual, ¿no? Entonces, viéndolo como el deseo sexual como para las personas jóvenes, es muy aunado como a la belleza, ¿no? A las personas bellas, como, bueno, si eres atractivo, atractive, entonces hay deseo sexual, ¿no? Es capacitista, ¿no? Es decir, que las personas con discapacidad motriz, intelectual, social, no tienen deseo sexual, como que les anulamos esa posibilidad, ¿no? Entonces, justo mirar como el deseo sexual también, todas las personas tenemos la capacidad y la posibilidad de sentir deseo sexual y sentir atracción sexual. Ya para concluir, me gustaría extenderte unas cartitas. Esas cartas me gustaría que pudieras elegir una. Te voy a poner unas cartitas, ¿puedes elegirlas, por favor? Claro. Elige una. Cuando la tengas, puedes leernos qué te salió y qué opinas de la carta. Ser feliz, aunque eso vuelva loco a los demás. ¡Wow! ¿Qué opinas con todo lo que estamos hablando? Pues muy ad hoc, la verdad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que sí, porque para mí mi felicidad ha implicado eso también, ¿no? O sea, el tal vez romper algo en la otra persona, romper su expectativa, romper su prejuicio, ¿no? O sea, pienso en mi familia, en mis papás, ¿no? O sea, como cuando yo llego y digo, oye, pues soy una persona no binaria, soy una persona pansexual y fluyo y puedo cambiar todavía, ¿no? O sea, para algunas personas puede ser como, ¿qué está pasando? No, o sea, no te entiendo, ¿qué onda? ¿No? Entonces, me voy con esto. Me da mucho gusto que te haya salido, porque de verdad que tiene que ver en contexto con todo lo que estamos diciendo, el poder romper expectativas, que a raíz de cualquier experiencia siempre sumemos a los demás, ¿no? Que no porque no eres parte de lo que me han enseñado, no puedo juntarme contigo. O sea, de verdad que eso, espero que este podcast rompa todos esos panoramas para toda la gente que cree que así debe ser, cuando realmente no. Sí. Pues nada, agradecerte, muchas gracias, León, por venir. Estoy muy contenta, me quedo de verdad con toda esta información y pues nada, agradecerte tu tiempo. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Nos vemos en un nuevo episodio. Hasta pronto.